los corazones de los hijos. Y para eso nosotros entramos a un instituto de principios básicos para la vida, que lo trajeron en 1992 aquí a México. Ellos empezaron en Estados Unidos, como todos sabemos. Los misioneros entraron por el norte, por Estados Unidos a México, y ellos nos trajeron esos seminarios. Los seminarios, el básico para la vida, el avanzado, libertad financiera, el seminario de la ira, todo eso nos preparó para poder aconsejar con la misma palabra de Dios, restaurar a las hermanas mujeres, restaurar a toda la gente y ver que el poder de Dios es por sobre todo para que los corazones aprendan a amar. Así es, ¿verdad, hermana? Y aparte de toda la preparación que ustedes han tenido, ustedes también han pasado por situaciones que les han dado la suficiente experiencia para poder entender y animar a otras hermanas que, sobre todo en cuestión de salud, ¿verdad, hermana? Perdón. No sé si nos quiere contar un poquito acerca de cómo usted superó la enfermedad del cáncer, hermana, y cómo, para hacer de ánimo a hermanas que han estado pasando o que tienen familiares en esta situación, independientemente de cualquier que sea el resultado, la gracia de Dios en la vida de uno siempre es la que sostiene al cristiano. Claro que sí. Desde que yo, perdón que hable de mí, pero es mi testimonio, desde que yo empecé a ser niña, hermana, empecé a crecer en un lugar muy hostil, donde mi papá y mi mamá se golpeaban, y por el testimonio de mi esposo también sus papás se golpeaban. Llegaba a haber infidelidad por parte de la familia de mi esposo, de los papás de mi esposo, y llegó a haber muchas cosas muy difíciles por parte de mi familia. Yo crecí con mucho odio, hermanos, con mucho resentimiento, con mucho coraje, y yendo al matrimonio sin saber que estas cosas se sanaban por parte mía y por parte de la de mi esposo, llevábamos un gran costal de emociones. Un gran costal de experiencias negativas para nuestra vida, las cuales nosotros no habíamos superado, aunque el amor puede cubrir muchas cosas, aunque sea un amor del mundo, pero también las cubre, porque el amor lo puede todo. Y con esa ilusión de volver a empezar una familia, nos casamos mi esposo y yo, pero el odio, el coraje, los resentimientos, las emociones, hermanas, minan la salud de la gente. Cuando me atropellaron, se empezaron a desbordar muchos problemas de salud en mí, y por consiguiente el cáncer vino a ser un problema de salud muy fuerte. El cáncer a mí me dio por bajas defensas. Yo solía deprimirme mucho, y la depresión deprime el sistema inmunológico. Cuando se deprime el sistema inmunológico, los virus hacen presa de tu organismo, y por consiguiente hicieron presa de todo mi organismo, y empezó a haber un cáncer que se había empezado a formar desde hacía 8 años en mí, y yo no hacía caso. Yo pensaba que era normal vivir cansada, vivir con diferentes cosas que me estaban sucediendo, que ya no podía tener esa habilidad física independientemente de mi columna, y el ánimo caía constantemente, hasta que yo me estaba ejercitando y llegué a tener fiebres muy altas de 40 grados. Se me internó por 3 días, gracias a Dios. Mi esposo es ingeniero químico y tenía gastos médicos mayores. Me empezaron a hacer estudios, me tenían internada, hicieron estudios desde los pies hasta la cabeza, y decía el médico: señora, así como vino la fiebre se va a quitar. Pero eran fiebres que casi me hacían convulsionar, hermana. Yo lo único que tenía era mi Dios.
a mi Dios poderoso. Y venía día con día versículos bíblicos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios tiene propósito en mi vida. Tú eres mi especial tesoro. Como la niña de mis ojos te cuidaré. Y esas palabras vibraban en mi mente, en mis emociones, aunque las quimios me derrotaban físicamente. Me dormía, hermanas, con mis cassettes de la Biblia, y yo las ponía porque yo decía, no puedo dejar de escuchar la Biblia, porque ya no podía leer, hermanas. Me sentía tan débil que no podía leerlas. Las quimios eran de tipo sándwich. El sándwich quiere decir una sesión de 15 quimios, una sesión de 10 radiaciones y otra vez otra sesión de 15 quimios. Para esto pasaron año y medio, hermanas, y yo le decía a mi esposo, Jani, no puedo resistir, mi organismo no da más. Y me acordé de aquel rey que se enfermó de tal manera y le dijeron, vas a morir. Y yo, cuando recordaba ese pasaje, le decía, Señor, yo siento que voy a morir. Pero me acuerdo que ese rey volteó a la pared y le dijo, Señor, permíteme, yo te amo y permíteme vivir más tiempo para ti, para servirte. Y Dios me dio esa oportunidad, hermana, de que una vez que íbamos a un seminario para que mis hijos fueran maestros del Instituto Infantil a Monterrey, me diera otra vez una fiebre muy fuerte, porque yo ya le decía a mi esposo, ya no puedo, pero no importaba, Dios me daba fuerzas y viajábamos. Y esa fiebre que yo tenía era porque me había dado un herpes en la espalda, porque bajaron mis defensas. Y con el herpes, yo decía, Señor, ahora, ¿qué va a pasar con el herpes? Pero yo había clamado a Dios para que me sanara, y cuando regresamos a San Luis, el doctor me dijo, señora, con el herpes se acaban las quimios. Yo brinqué hasta el cielo y le dije, Señor, gracias, porque yo ya no iba a resistir. Dios fue grande, fue bueno, quitaron las quimios, después de unos meses me hicieron estudios y Dios me sanó del cáncer, porque su gloria es grande, porque su amor es suficiente, porque su poder es precioso. Hermanas, el cáncer se quitó. Desde los 48 años yo no tengo cáncer. Yo clamé con fe y declaré que yo era sana a todos lados donde íbamos, a todas partes donde vamos. Eso nos levantó para con más ganas empezar nuestro ministerio por tiempo completo a diferentes lugares de la República y decirles que Dios es poderoso, que cuando tú eres fiel a Dios y tienes fe en Él hace, porque Él nos creó con propósito, hermanas. Su propósito es ser sus hijas y que le digamos a todo mundo de su gran amor y de su gran cuidado. Sí, hermanas, por la pura bendición de Dios. Amén, hermana, de verdad, una tremenda bendición escuchar cómo Dios obra cuando uno pide con fe, ¿verdad? Y hermana Carita, pues le dejo su tiempo para que usted nos pueda compartir el mensaje que el día de hoy trae. Pongamos atención, preparemos nuestros corazones, será una bendición poder escuchar la palabra de Dios por medio de usted. Que el Señor le bendiga, hermanas, este es su tiempo. Muchas gracias, Miriam. Querida Radio Escuchas, yo quiero compartirles algo muy precioso que me llevó muchos años entenderlo, pero cuando lo entendí yo dije, Señor, grande es tu sabiduría y gracias por enseñarme estos secretos tan preciosos de tu palabra. Hermanas, cuando yo recibí a Cristo fue un hambre tremenda y Dios me llevó a aprender qué sucede en todo tu ser cuando recibes a Cristo Jesús. ¿Qué sucede? Y las cosas que suceden, hermana, tú dices, no, sí, yo ya sé qué sucede. Pero tenemos que tener conciencia y conocimiento de cómo Dios
hace las cosas y nos las enseña en su palabra. Si nosotros vamos a Génesis 1, al versículo 27, dice: y creó Dios al hombre y a su imagen y semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios fue el que nos creó, a su imagen y semejanza. ¿Sí? Dios es un Dios que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y toda la gente tenemos que saber que Dios nos hizo también en tres formas: en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Y todos lo sabemos, pero no sabemos qué sucede cuando recibimos a Cristo en una forma de conocimiento. El conocimiento, hermanos, envanece, pero Dios nos da su palabra para que nos humillemos y aprendamos de Él. Y Dios me mostró que sí, efectivamente, Él hizo nuestro cuerpo porque Dios es creador. Hizo nuestro cuerpo humano, todo nuestro ser. Y si vamos a nuestra Biblia, hay un versículo en donde nos habla el propósito de Dios al vernos creado. El propósito de Dios al vernos creado es grande y precioso. Sí, y en Corintios, perdón, no es en Corintios, es en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, viene cómo Dios nos habla de cómo quiere que sea todo nuestro cuerpo dedicado a Él, sí, dedicado completamente. Y es en Primera de Tesalonicenses 5:23, en donde dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos está reafirmando de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿En qué? En todo nuestro ser. ¿Cómo? En nuestro espíritu, en tener alma y en tener cuerpo. El cuerpo, Dios creador lo hizo con propósitos. Los propósitos de Dios vienen todos en la Biblia. Si tú aprendes a leer la Biblia, vas a aprender el propósito de Dios que están ahí tan plasmados y tan preciosos, en donde te dice que Él te hizo para que vayas al mundo y hables de su evangelio. Y eso viene en Mateo 28. Ese es el propósito más grande y más precioso que Dios nos ha dado como hijos. Mateo 28 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No vas a estar solo enseñando, no vas a estar solo haciendo discípulos. Por lo tanto, Él mandó también a su Hijo Cristo, que es el Salvador del alma. El alma, hermanas, tenemos que entender que si no transformamos el alma, no podemos ser ese instrumento para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Ese propósito también Dios quiere que lo cumplamos, de cambiar nuestra alma. ¿Pero qué es el alma? El alma es algo precioso que Dios te dio, que es tu mente, que son tus emociones, que es tu voluntad. Y Dios quiere que la rindas a Él. Porque con el alma, hermana, se peca, pero el alma también se santifica. Por eso vemos ahí en Tesalonicenses que Dios quiere que nos santifiquemos. Y
cambiemos esa alma pecadora que teníamos cuando no habíamos sido salvas, sea transformada, que tus pensamientos se transformen